Que Dios nos bendiga. Hoy día vamos a estar hablando, vamos a estar comentando, vamos a estar siguiendo con un tema. Seguimos con el tema sobre la identidad. Le dije que este tema es un tema extenso, es un tema bastante largo que en una transmisión no se puede compartir en un solo video. Así que vamos a estar compartiendo en este día la identidad. Estuvimos hablando, no sé si alguien se acuerda, estuvimos hablando las transmisiones pasadas sobre dos identidades muy importantes que adquirimos cuando venimos a Cristo. Toda identidad que nosotros adquirimos viene cuando venimos a Cristo. Amén. La primera identidad que nosotros adquirimos es la identidad de hijo, que la estuvimos estudiando, la estuvimos viendo, la estuvimos compartiendo. Si usted la quiere saber más, vaya a las transmisiones pasadas. Estuvimos estudiando la identidad de reino. Hubo bastante, ¿cómo decirlo? Controversia, no sé si se le puede denominar, sobre la identidad de reino. Bastante gente como que le causó incomodidad. Una porque nunca había escuchado tal información y otra porque tenemos la mente tan cerrada, tan cuadrada, que hay gente que no entiende tal misterio de la palabra. ¿Ya? Entonces estuvimos estudiando la identidad del reino y muchos se sintieron identificados, muchos empezaron a practicar, muchos empezaron a ejecutar la identidad del reino y le damos gracias a Dios porque la palabra, la enseñanza ha estado llegando a los corazones de las personas y si usted quiere que esta enseñanza llegue más allá, vaya ahora, comparta esta transmisión. Vaya a sus redes sociales, compártala en compartir a sus compañeros, a sus amigos, a sus seres queridos de las redes sociales. Vaya ahora, transmítala y vamos a estar ahora compartiendo otro tipo de identidad que es parte importante, que es la identidad de sacerdocio. Amén. La identidad de sacerdocio, una identidad bastante importante, una identidad que no se conoce, una identidad poco practicada dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, la identidad de sacerdocio. ¿Cuál es esa? Muy buena pregunta. Así que vamos a ir allá y vamos a tomar como texto base el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y 6. ¿Ya? Éxodo 19, versículo, perdón, sí, Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5 y 6. Vamos a estar con ese texto bíblico, el cual dice así en el nombre de Jesús, dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vamos a volver a leer el versículo 6. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Que Dios nos bendiga en este día. Les voy a leerle la versión Reina Valera porque esta es otra versión de la palabra. Pero le vamos a leer la versión Reina Valera para que quede más claro lo que quiere decir Dios en la palabra. Aquí está Dios hablándole a Moisés para que el Moisés le hable al pueblo. Amén. Éxodo 19, versículo 5. Dice, la Reina Valera dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Aquí dice propiedad exclusiva, aquí dice tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Hoy día venimos a hablar sobre la identidad de sacerdocio. Dios bendiga a todos los que se conectan, a todos los que comparten, a todos los que ven la transmisión. Ciertamente muchos chicos y mucha gente volvió a la rutina de la escolaridad, de los estudios, del trabajo, y ciertamente es bastante frustrante todo eso. Pero hoy día
venimos a hablar sobre esta identidad, una identidad bastante importante y muy poco conocida y muy poco mencionada. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la triple unción. ¿Cuál es esa? De profetas, de reyes y de sacerdotes. Hoy día venimos a hablar sobre la identidad de sacerdocio. Y antes ¿cómo se llama? De ahondar en la explicación de la identidad del sacerdocio, vamos a explicar qué es un sacerdote en primer lugar. ¿Ya? Ciertamente muchos tenemos el concepto errado que sacerdote es aquella persona que solamente pertenece a la religión católica. Cosa que no es cierto. Ciertamente ellos tienen su sacerdocio, que usan su vestimenta, la sotana, etcétera. Pero eso bíblicamente no es un sacerdocio. O sea, hablando del sacerdocio levítico, del sacerdocio de la palabra. Yo aquí estoy tomando el sacerdocio levítico, el sacerdocio del antiguo pacto. ¿Ya? Y sacerdote de la palabra era aquel, escuche bien esto, sacerdote era aquel que ministraba en la presencia del Señor. ¿Cómo ministraba? Trabajaba en los asuntos de la presencia del Señor. En el tiempo de la ley estaba el sumo sacerdote, y estaban los sacerdotes y los levitas, ¿ya? Y en el tiempo de la ley, solamente la tribu de Leví eran los encargados del sacerdocio. ¿Ya? La familia de Aarón y sus hijos, que fueron escogidos, eran los encargados del sacerdocio, de los sacrificios, de las ofrendas, del servicio a Jehová. Ellos eran los encargados del culto, o sea, para que usted entienda. Eran los encargados de encender el candelabro, eran los encargados de poner el pan de la preposición, sí, eran encargados del lavamiento, de todas las cosas, y una vez al año el sumo sacerdote era encargado de entrar al lugar santísimo y hacer expiación con la sangre del cordero y derramar la sangre en el arca de la alianza, en el propiciatorio, y eran encargados de elevar el incienso, etcétera. Eso eran los sacerdotes en el tiempo de la ley. La ley, recuerda, la ley Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Eso era el tiempo de la ley. Y Dios le dijo, escuche bien esto, pero Dios dijo a Moisés en el libro del Éxodo, Dios le dijo, si ustedes obedecen mi mandamiento, mi voz, y cumplen todo eso, ustedes serán para mí, hablando Dios, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Sacerdote, todo aquel que ministra en la presencia del Señor. Debo ser tajante en esto para que se entienda, porque esta es una identidad que no se conoce, que no se menciona, y si se conoce es vagamente. Entonces, Dios te bendiga, mi hermana Alejandra, que me está viendo. Entonces, la identidad de sacerdote es aquel que ministra la presencia de Dios. Sacerdote, escuche bien esto, anótelo por ahí, grábaselo en la memoria, en alguna parte. Sacerdote es todo aquel que habita en la presencia de Dios. En el antiguo pacto, solamente los sacerdotes habitaban la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y si entraba de manera inmunda sin el sacrificio y no era acepta su condición, moría. Al dar el primer paso en el lugar santísimo, moría. Así sin remisión, sin nada. Había muerte y lo tenían que sacar arrastrándole con un cordel. Él entraba amarrado y entraba y si no estaba apto, moría en la presencia de Dios. Imagínate, qué fuerte, que los sacerdotes ciertamente tenían una labor importante en el antiguo pacto, pero qué fuerte que si no estuvieras apto, morías por entrar en la presencia de Dios. ¿Cierto? Pero gracias a Jesús, gracias al sacrificio expiatorio, gracias al sacrificio magnífico que hizo Jesús, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Jesucristo estaba crucificado, Jesucristo había sido crucificado, dice que la tierra empezó a temblar, cosa que aquí en Chile es totalmente normal. ¿Ya?
la tierra tembló y dice que el velo del templo, el que separaba del lugar santo al lugar santísimo, el velo del templo se rasgó a la mitad de arriba a abajo. Y fue un acto profético y Dios le dijo a la gente, al sacerdocio, al mundo, mi presencia por medio del sacrificio de Jesús, mi presencia está para todo aquel que se acerca. Se acerca por medio de la sangre, por medio del sacrificio de Jesús. Amén, ¿me está entendiendo? Ya dígame amén, escríbame allá un dedo o algo, porque algunos pueden quedar colgados y decir, ¿qué está hablando este? Y no entiendo ni papa, no entiendo ni jota. Entonces Jesucristo fue el camino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él nos dio acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Que Dios nos bendiga. Por eso hoy día nosotros podemos ir al culto, podemos levantar las manos, aunque nos hayamos metido la pata, como se dice, aunque nos hayamos caído antes de entrar a Dios, hayamos pecado, tenemos acceso a la presencia de Dios. No por nuestros méritos, sino por Jesucristo, por el sacrificio, por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, aquí llega lo medular. Porque ciertamente muchos venimos a la iglesia participamos de algún culto, participamos de alguna ceremonia religiosa o cristiana, como usted le quiera denominar. Ciertamente usted puede participar de eso, puede tener identidad de hijo, identidad de reino, pero puede no tener identidad de sacerdocio. Porque una cosa, escuche bien, nuevamente lo repito, el sacerdote, recuérdame, no es sacerdote que usa la sotana, ni nada por el estilo. Sacerdote es todo aquel que ministra a Dios, que trabaja en la presencia de Dios, todo aquel que tiene don de servicio. Sacerdote es todo aquel que habita en la presencia de Dios, que vive en la presencia de Dios, ¿se entiende? Entonces hay cristianos, hay hijos de Dios que son hijos de Dios, pero no habitan en la presencia de Dios. No viven en la presencia de Dios. Otra vez, hay cristianos que son hijos de Dios, comprados a precio de sangre, ciertamente, y asisten a una congregación, a una iglesia, pero no viven en la presencia de Dios. No tienen identidad de sacerdocio. Recuerde, sacerdocio aquel que habita en la presencia de Dios, porque los sacerdotes vivían en el templo, vivían en la presencia, vivían donde estaba Dios, ellos vivían ahí. Entonces, hay cristianos que se gocen en el culto. Yo veo muchos que levantan manos, cantan los coros, cantan las alabanzas, adoran, profetizan, ponen manos, trabajan al Señor, pero no viven en la presencia. Su atmósfera, su ambiente no es la presencia de Dios. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo súper despacito, tranquilo, para que usted entienda, porque esta es una información que no se enseña en las iglesias. Porque es un misterio que está en la palabra. Porque volvamos a leer el versículo base, Éxodo 19, versículo 6. Y ustedes serán para mí, hablando Dios, ustedes, habla de su pueblo, ustedes serán para mí, hablando Dios, un reino de sacerdotes, sacerdote todo aquel que vive en su presencia. ¿Qué estaba diciendo Dios? Ustedes serán para mí hombres y mujeres que habiten en mi presencia. Que Dios nos bendiga. Aquí nos comenta Dominic, yo anhelo sentir su presencia. Sí, el primer paso es anhelarlo. El primer paso, ya estamos bien en un paso, anhelar. Querer, desesperarte por la presencia de Dios. Porque ciertamente, escuche bien, habían sacerdotes en el antiguo pacto que ministraban a Dios, hacían los sacrificios, hacían las ofrendas, levantaban el incienso, etcétera. Pero no habitaban en la presencia de Dios. El Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Lo vemos en el libro de Éxodo con los dos hijos mayores de Aarón que murieron fulminados por el fuego de Dios. Porque ellos ciertamente estaban en la presencia, pero no habitaban en la presencia. Una cosa es estar en la presencia y otra cosa es habitar. Habitar es establecerte, establecer tus raíces, tus bases en la presencia de Dios. Hay una mujer que yo admiro mucho que no está con vida, la verdad. No, falleció antes que yo naciera y que muchos de los que estamos presentes nacieran, la verdad. Es que se llama una mujer muy conocida, evangelista, una norteamericana, Kathryn Kuhlman.
Kathryn Kuhlman, una mujer que habitaba y estaba en la presencia de Dios. Una mujer que todo el mundo decía, ahí viene Kathryn, porque la atmósfera cambió a una atmósfera gloriosa, porque donde iba Kathryn, iba el Espíritu Santo delante de ella, e iba el Espíritu Santo detrás de ella. Ella habitaba en la presencia de Dios. Hay unos libros de ella que son espectaculares, que se los recomiendo leer. Que la unción y la presencia que Dios le había aportado a esa mujer aún quedan impregnadas en sus libros. Porque lo eterno, lo espiritual es eterno y no pasa de moda. Lo espiritual puede haber, por ejemplo, muchos predicadores ya han fallecido. Los apóstoles ya fallecieron, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no pasa de moda. Los predicadores, nosotros los predicadores, los sacerdotes, pasamos de moda, pero la presencia del sacerdocio no pasa de moda, que es la presencia de Dios. Ciertamente muchos de nosotros, de los que me están viendo en casa y mi vida, admiramos muchos predicadores. Mucha gente me dice, hermano Diego, yo no admiro a usted. Ok, ningún problema, gloria a Dios, la gloria de Él. Y muchos dicen, yo admiro hasta a Juanito Pérez, yo admiro a este predicador. Sí, está bien, no está mal admirar a los predicadores como Dios los usa por guardarse para Dios. Pero nosotros debemos admirar o buscar la presencia que ellos buscaron. Todo aquel que viene a Cristo, Dios lo quiere convertir en sacerdote y su sacerdotisa. Porque la palabra dice en el libro de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. ¿Se entiende? Y aquí dice la palabra, libro de Éxodo, son miles de años de diferencia. Dice, ustedes para mí serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo aquel, por ejemplo, si usted alguna vez es o fue corista o adorador de la iglesia, salmista, ministro de alabanza, da lo mismo. Si usted alguna vez dirigió el culto, si usted alguna vez predicó la palabra, ya sea dentro del templo como fuera del templo, en la calle. Si usted alguna vez puso las manos, si alguna vez usted pasó la ofrenda, si alguna vez usted oró por la ofrenda, alguna vez usted levantó alguna oración, profetizó, etcétera, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, usted se convierte en un sacerdote o una sacerdotisa del Espíritu Santo. Y esa es la identidad de sacerdocio. Que Dios nos bendiga. Identidad de sacerdocio. Sacerdocio, todo aquel que trabaja en la presencia de Dios. Sacerdocio, todo aquel que ministra a Dios. Y en Jesucristo, cuando venimos a Cristo, nosotros podemos ser sacerdotes y sacerdotisas de su presencia. ¿Se entiende? Sacerdotes y sacerdotisas de su presencia. Tenemos cristianos dentro de la iglesia que son cristianos, hermanos de banca, como se le conocen, y que no tienen identidad de sacerdocio. No significa que no tengan identidad de hijo, ¿se entiende? Pueden tener identidad de hijo, sentirse hijo de Dios, ser salvos por la gracia. Y aquí no estamos tocando el tema de la salvación, no porque no tenga identidad de sacerdocio, usted no es salvo, sí es salvo. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero tenemos una generación de cristianos que no tienen identidad de sacerdocio. Que no pueden trabajar en la presencia de Dios. No porque no quieran, sino porque algo les impide. Es como que no pueden, como que algo los limita. Y los limita aquí, arribita, la mente. La identidad de sacerdocio, todo pasa por acá. Dice que yo no puedo, porque yo era muy mundana, porque yo era muy mundano, porque yo hacía esto. Cristo borró el pasado. Usted puede pasar a ser sacerdote y sacerdotisa de Dios. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Muchos, la falta de autoestima o la falta de personalidad o ¿cómo se llama esto famoso? Pánico escénico, les limita a tener identidad de sacerdocio porque tienen que trabajar a Dios, pero eso desafortunadamente lo da porque tenemos poco conocimiento de la palabra. Por ejemplo, que yo esté aquí hablándole a usted a través de la cámara y usted me esté viendo, estoy usando la identidad de sacerdocio, porque los mundanos o los impíos no conocen la identidad de sacerdocio. Un terrenal se puede parar detrás de la cámara, pero no hablar de estos temas porque no los conoce. ¿Se entiende? Porque son misterios de la palabra. Entonces, todo aquel que ministra a Dios, en este momento yo estoy ministrando a Dios, tengo la identidad de sacerdocio activa, revelada y trabajándola.
¿Se entiende? Que usted me esté mirando, usted tiene la identidad de hijo, porque un hijo de Dios quiere conocer a su padre. ¿Se entiende? Entonces, la identidad de sacerdocio es importante dentro de la iglesia, porque muchas iglesias carecen de eso. ¿Se ha dado cuenta que siempre predican los mismos? Siempre trabaja el mismo, siempre dirige el mismo, siempre adora el mismo, porque tenemos una generación de cristianos sin identidad de sacerdocio. ¿Y por qué es eso? Porque nadie lo enseña, nadie prepara a la gente. Son muy pocas las iglesias, contadas con los dedos de una mano, que preparan a la gente para trabajar al Señor. Y esto está todo en la palabra, todo está acá, está aquí. Le dice, aquí están los misterios, aquí está. Dios quiere, escuche bien esto, Dios quería, en ese tiempo, voy a llevarte al contexto histórico. Dios quería que todo Israel fueran sacerdotes, que todo Israel se acercara a su presencia. Pero recuerde que Israel pecó contra Dios con el becerro de oro. Y cuando Dios estableció, Dios se enoja, Moisés se enoja, baja del monte enojado, Dios quería fulminar a Israel, ¿cierto? Dios después determina, dice que los hijos de Aarón o la tribu de Leví se iban a dedicar exclusivamente al sacerdocio, los demás no, pero Dios tenía la primera intención, porque el texto que leímos de Éxodo 19, Dios tenía la primera intención de que todo el Israel fueran un pueblo de sacerdotes. Pero, como los planes de Dios no pueden ser saboteados, porque escuche bien esto, Dios puede que haya prometido algo a ti y tú sientes que eso no llega. Los planes de Dios no se pueden sabotear, tarde o temprano se cumplen. Somos nosotros quienes posponemos los planes de Dios, ¿se entiende? Entonces, Dios quería que Israel fueran sacerdotes, pero como los planes de Dios no pueden ser saboteados por medio de Jesús, todo aquel que es salvo por la gracia, por medio de Jesucristo, puede entrar como sacerdote y habitar en la presencia de Dios. Glorioso. O sea, ¿te has preguntado alguna vez? Aquí voy a tocar temas sensibles. ¿Por qué el predicador es tan aburrido? ¿Por qué el que dirige la alabanza es tan fome, como se dice? No pasa nada, ni frío ni calor, pero se para otro, agarra el micrófono otro y pasan cosas gloriosas y los cielos se abren y milagros y profecía y danza, manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona tiene identidad de sacerdocio. ¿Te entiende? Identidad de sacerdocio. Cuando nosotros adquirimos la identidad, habitamos en su presencia. Gloria a Dios por eso. Habitamos en su presencia, aleluya. Entonces, a mí, yo cuento este testimonio es personal. Yo cuando empecé a predicar a la edad de 15, 16 años, yo empecé a predicar y no hablaban más de 15 minutos y se me dormía media iglesia. Media iglesia se me quedaba dormida. Estaban todos ya cabeceando, bostezando, o cazando las moscas, o distrayéndose, porque no había en mí una identidad de sacerdocio. Y yo me cohibía porque me decía, hoy lo estoy haciendo mal, Dios no me está respaldando. Entonces, yo decía entre mí, Dios no me respalda, Dios no me ama, y eso que pasaba orando. Y no, porque no había una identidad de sacerdocio, porque cuando tú tienes identidad de sacerdocio y habitas y pasas tiempo con Dios, porque Dios pasa tiempo con los sacerdotes. Sacerdotes, la etimología quiere decir aquel que hace los trabajos sagrados. Todo pastor, todo profeta, todo evangelista, todo maestro, todo apóstol debe tener identidad de sacerdote. Si no tiene identidad de sacerdote, no puede ministrar a Dios, no puede trabajar. Yo he conocido hombres que tienen títulos. El título, escuche bien esto que le queda acá grabado. El título no te da identidad de sacerdocio. El título no te da identidad de sacerdocio. Yo conozco hombres y mujeres de Dios que tienen título, pero no son sacerdotes de Dios, no son ministros de Dios. Porque no pasa nada, Dios no está con ellos. Dios está con los que son sacerdotes. Los profetas, dice la palabra, no hará nada a Dios sin que antes no le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sacerdotes, los profetas también hacían obras sacerdotales. Sacerdote es aquel que intercede por el pueblo. Todo aquel que intercede tiene el don de la intercesión.
más que don, la capacidad de interceder, porque hay gente que ora, pero no tiene la capacidad de interceder. Tiene la capacidad de interceder, se convierte en sacerdote. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestra descendencia para siempre. O sea, sacerdocio. Sacerdocio. La identidad, ciertamente usted puede que haya conocido la primera identidad que mencionamos, que es la identidad de hijo, la identidad de reino, pero puede que la identidad de sacerdocio usted no la conocía. No sé si habrá alguien acá que la había escuchado antes, que me lo comente o me diga: no, yo nunca en mi vida había escuchado esta revelación. La identidad de sacerdocio, todo sacerdote puede ministrar a Dios. Por ende, todo el que tiene identidad de sacerdocio trabaja en la presencia de Dios y Dios está con él, está con ella. ¿Se entiende? Entonces, la identidad de sacerdocio es totalmente importante dentro de una iglesia. Porque ha pasado, yo he visto cristianos que dicen: no, déjeme aquí nomás, déjeme sentadita aquí en la silla, o en la banca, o aquí nomás, aquí atrás. No hay identidad de sacerdote para ministrar a Dios. No hay. Y hay que adquirirla. ¿Y cómo yo adquiero? Renunciando al espíritu de mediocridad, al espíritu de Elí. Elí era esto sale en 1 de Samuel. Elí era sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Se ha leído la historia? Elí era sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes, pero sus hijos eran más pecadores que nada. Pecaban más que el mismo pueblo. Entonces ellos tenían sacerdocio, tenían el título de sacerdote, pero no tenían la identidad de sacerdote y por ende no tenían la presencia de Dios, obviamente. Y Elí, dice la palabra, que sus ojos comenzaron a oscurecerse. Tenemos sacerdotes dentro de las congregaciones que están perdiendo visión, que están quedando ciegos espiritualmente. Y fue Ana al templo, ¿se acuerda? Fue Ana a llorar. ¿Y qué le dijo Elí? Le dijo: anda, borracha, dije tu vino, ¿qué anda haciendo acá? Vine a Dios borracha, ándate a la casa. ¿Y qué le dijo ella? No, yo no he bebido ni vino ni sidra, tu Señor lo sabe, que yo estoy acongojada del alma, acongojada del espíritu. Y Elí dijo: oye, cierto, tenemos gente que solamente abre la boca y mueve la lengua, pero no tiene identidad de sacerdote. El sacerdote es prudente al hablar. Es prudente al abrir la boca. No llegue larga la lengua. El sacerdote, el que tiene identidad de sacerdote, como sabe que tiene que ministrar a Dios, tiene que guardarse lo que me enseñó una vez mi maestro. Me dijo: Diego, un hombre de Dios, una mujer de Dios debe cuidarse en las 3 F, falda, familia y finanzas. Una persona que tiene identidad de sacerdocio debe cuidar su testimonio personal, debe cuidar si los que son casados, ser fiel a su esposa, a su esposo, los que son solteros, esperar a tu novio, a tu novia indicado, ¿no? A escoger a cualquier pelagato que ande por ahí, a cualquier lagartija que ande, que te diga te amo y te quiero y te pone cosas ahí en la mente. Los que están de noviazgo, respetar a tu novio, a tu novia, no andan mirando para el lado. Los sacerdotes tienen que cuidar su testimonio personal para que puedan ministrar limpio delante de la presencia de Dios, porque aquí dice: ustedes serán una nación santa, pero no podemos ser santos si andamos pecando, ¿se entiende? Debemos cuidar nuestra familia, los que son la familia, los hijos, respetar a los padres a los hijos. Los que son familia, tener su familia bien constituida. Si tienes rencillas con la familia, ve, restáurate, ve y reconcíliate para que puedas ministrar limpio delante de Dios. Por eso tenemos pocos con identidad de sacerdotes dentro de los templos, porque son pocos los que se guardan. Son pocos los que se cuidan, son pocos los que dicen: yo quiero agradar al Dios que me llamó. Son pocos los que dicen: yo me voy a guardar por este tiempo para que cuando me toque ministrar a Dios, esté santo y Dios me respalde. Dios no respalda la inmundicia. ¿Se entiende? Vamos, en la próxima transmisión vamos a estar hablando de la identidad de santo, de santidad. Quizás el programa tenga 2 transmisiones, porque son temas bastante tabú, que no se hablan dentro de la iglesia. La santidad se convirtió en un tema tabú dentro de los templos. ¿Se entiende?
Santidad no es parecer santo. Santidad es guardarse cuando nadie te está viendo. Ser santo cuando nadie te ve. Integridad. ¿Se entiende? Entonces, tenemos esta generación de cristianos, una generación de cristianos que en vez de estar ministrando a Dios, trabajándole a Dios, trabajando la viña, siempre predico. Yo he escuchado a todo cristiano, he escuchado esto, hasta el cristiano que no conoce la palabra. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Y por qué son pocos los obreros? Si hay iglesias que tienen tanta gente. Son pocos los obreros, no porque Dios quiere que sean pocos, son pocos los obreros porque no tienen identidad de sacerdocio. Otra vez, son pocos los obreros porque no todos tienen identidad de sacerdocio. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a los que nos ven, a los que le dan me gusta ahí, en me encanta, a los que nos comentan, a los que nos escriben, a los que nos donan y todo, a todos. ¿Se entiende? Entonces, hoy día debemos adquirir la identidad de sacerdote. Al diablo no le gusta, escuche bien esto. Yo sé que hay gente que dice, ay, hermano Diego, usted siempre habla del diablo y habla poco de Dios. Digo, pero es que el diablo sale en la Biblia. Y si mismo Jesús habló del diablo, ¿por qué yo no? ¿Me entiende? Si tenemos que defendernos de él. Si Pablo habló del diablo, ¿por qué yo no? ¿Se entiende? Tenemos que conocer a nuestro adversario. Él lo conoce al revés y al derecho y nosotros no conocemos nada de él. Al diablo no le gusta que nosotros adquiramos identidad de sacerdocio. Porque, escuche bien, porque la identidad de sacerdocio, como lo vuelvo a repetir, te hace habitar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, ponga oído a esto, para que los cristianos que siempre son hipocondriacos, que siempre andan enfermos, que siempre andan con la pata coja. Cuando tú tienes identidad de sacerdocio y habitas en la presencia de Dios, estás en su presencia. El diablo no puede tocarte porque él no soporta la presencia de Dios. Él no soporta la santidad de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú permaneces en la presencia, escondido en la presencia, el diablo no te puede tocar. Y eso solamente lo consiguen los que tienen identidad de sacerdocio. Pero tenemos cristianos, hijos de Dios, que siempre se andan quejando, que siempre tienen, es como que se levantan con el pie izquierdo, es como que se levantan mal, es como que todo es malo, todo es pesimismo a su alrededor, porque no hay identidad de sacerdocio. No hay. Entonces, como no hay, siempre viven quejándose, siempre hay algo malo, siempre les pasa, todo les pasa a ellos. Yo conozco a una mujer, no voy a mencionar su nombre por amor, que hace muchos años que no la veo, que todo le pasaba a ella, todo. Una vez, pero toda la semana, ni siquiera esperaba un mes, 2 meses o cada 6 meses, toda la semana le pasaba algo. La mordía un perro, se caía en la escalera, se pegaba en la cabeza, se fracturaba la mano, el pie, etcétera. Siempre yo le decía así, la molestaba, le decía, usted tiene que hacerse una limpia, le decía yo. ¿Por qué? Porque usted siempre vive quemada, le decía yo. Usted y su papá no las querían, parece, le decía, porque usted siempre vive de proceso en proceso. Usted nunca vive cosas buenas. Pero al pasar los años entendí que no tenía identidad de sacerdocio. Y ciertamente ella predicaba y dirigía el culto, pero no tenía identidad de sacerdocio. ¿Por qué? Porque todo le pasaba a ella. El diablo la vivía zarandeando por lo mismo. ¿Por qué? Porque no había identidad de sacerdocio. El diablo la vivía tocando porque no habitaba en la presencia de Dios. Ella podía estar en la presencia, en el culto, pero no habitaba en la presencia. ¿Cómo tú habitas en la presencia? Que en tu diario vivir, el Espíritu Santo esté contigo siempre. No solamente cuando usted vaya a la iglesia, sienta a Dios. Porque ¿cuántos cristianos que me están viendo ahora le cuesta sentir la presencia de Dios? Y le cuesta sentir porque no tiene identidad de sacerdocio. Y como no hay identidad de sacerdocio, nos cuesta sentir la presencia. Hay gente que en vez de sentir la presencia, siente su emocionalidad. Y escuche bien, quiero explicar bien esto. La emoción, las emociones, el alma, la parte almática, no tiene que separarse del espíritu. ¿Se entiende? No tiene que separarse porque no podemos tener el culto y decirle al alma, alma, quédate en la casa. No podemos. ¿Ya? O decirle, espíritu, quédate acá, yo me voy para el otro lado. No podemos. Tenemos que enseñarle a nuestra alma a adorar a Dios. Pero hay gente que en vez de ser espiritual, que el espíritu reine, que gobierne su vida, es el alma la que gobierna.
Y cuando gobierna el alma, déjame decirte, hermano, que hay gente que se deja llevar solamente por la emocionalidad del momento. ¿Y cómo puedo yo, hermano Diego, diferenciar entre si soy emocional o soy espiritual? ¿Por qué? Porque lo que usted vivió en el culto, usted lo sigue viviendo cotidianamente, lo vive en la casa, usted busca a Dios desesperadamente, usted quiere estar en la presencia de Dios, no se conforma con el culto. Para usted el culto es, como se dice aquí en Chile, la guinda de la torta. Es como algo más, algo agregado, lo especial. Pero lo demás, lo demás, tú quieres vivir más, tú buscas más desesperadamente, estás en oración, estás en ayuno, estás en lectura, estás en la presencia de Dios. Yo conozco cristianos de culto, que ellos están en la presencia de Dios, porque estar en el culto es estar en la presencia, pero no es habitar en la presencia. Entonces, estaba hablando que al enemigo no le gusta eso, que nosotros tengamos identidad de sacerdotes, porque no nos puede tocar. Y una vez que nosotros no tenemos esa identidad, no reconocemos la identidad de sacerdote, él puede tocarnos, porque no habitamos en la presencia. ¿Se entiende? Entonces, es importante adquirir dicha identidad. Porque queremos agradar a Dios, un sacerdote escogido por Dios, un sacerdote que ama la presencia de Dios, quiere estar en la presencia, siempre, permanentemente. A mí cuando me explicaron esto, yo empecé a buscar a Dios desesperadamente. Yo le decía, yo anhelo más, yo no me conformo. Una vez, hay un libro que es muy buenísimo, yo siempre lo recomiendo a todo el mundo que me ve, se llama Buenos Días, Espíritu Santo. A toda persona que me conoce se lo recomiendo, porque siempre me vienen con esta pregunta, hermano Diego, ¿cómo yo puedo llegar al nivel de revelación que usted tiene? Al nivel de intimidad que usted tiene con el Espíritu Santo, que usted donde va el Espíritu Santo va con usted. Digo, bueno, yo no soy el superhombre, le dije, yo no soy el super joven, no tengo poderes mágicos, ni porque Dios tenga preferencia conmigo, no. Porque ciertamente cuando yo leí el libro Buenos Días, Espíritu Santo, me di cuenta que yo no conocía al Espíritu Santo. Y yo profetizaba, y yo ponía las manos, predicaba, ¿cómo se llama? Dirigía el servicio y muchas cosas. Hacía muchas cosas dentro del servicio, pero no tenía identidad de sacerdocio porque no conocía al Espíritu Santo. El que tiene identidad de sacerdocio conoce la esencia del Espíritu Santo. Anoche estudiaba esto, repasaba la información y llegaba a esta conclusión. El Espíritu Santo es extrovertido. Extrovertido es ser espontáneo, ser abierto. Es extrovertido, pero con él quien él quiere. ¿Se entiende? Él es extrovertido con quien quiere, con quien tiene confianza. ¿Se ha dado cuenta que el Espíritu Santo en el culto nos toca, nos llena, sentimos la presencia? Pero llegó hasta ahí, hasta la llenura. No llegó nada más. Porque Él es extrovertido. O sea, tiene confianza no con cualquiera, sino con quien Él quiere. Porque el Espíritu Santo es celoso. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente, entonces como Él es celoso, el Espíritu Santo, no se relaciona con cualquiera y no tiene confianza con cualquiera. ¿Y cómo llego a ese nivel de intimidad, hermano Diego? Usted puede llegar a ese nivel de intimidad guardándose para Dios. Si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Si nosotros pasamos todo el tiempo en TikTok, en el Facebook, jamás el Espíritu Santo va a venir. Si pasamos más bien una teleserie, la novela, el Netflix, el YouTube, el Espíritu Santo va a estar ahí, mora dentro de nosotros, pero nunca vamos a tener una relación, a habitar en su presencia. Si estamos más preocupados de las cosas terrenales, de lo que perece, de lo celestial, el Espíritu Santo no va a venir nunca. Y el único, escuche bien, el único que da identidad de sacerdocio es el Espíritu Santo, ningún pastor, ningún obispo, ningún apóstol, ningún predicador, ningún profeta te puede dar la identidad de sacerdocio. Ninguno. Te pueden ungir, te pueden poner aceite, te pueden poner de todo, te pueden hacer la parafernalia. Podemos hacer de todo, pero no te pueden dar la identidad de sacerdocio porque la identidad de sacerdocio la da el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Como reyes y sacerdotes. O sea, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces tenemos una generación de cristianos que no pasa nada, ni frío ni calor. Yo he estado en la iglesia donde si no ministramos a la gente no les pasa ni frío ni calor. No pasa nada. Yo he estado en culto donde si uno no se mueve, no se mueve nadie más.
Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque los demás esperan que el otro se mueva. El que tiene identidad de sacerdocio se mueva. Los demás no tienen nada. Los demás se dejan guiar por la emocionalidad del momento. Aquel que tiene esa identidad de sacerdocio no puede dejarse llevar por la emocionalidad, o si no pierde el sacerdocio. Dice el libro de los profetas menores, dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto, hablando de Dios, desechaste el conocimiento, yo, hablando de Dios, te desecharé del sacerdocio. Aquellos que se mueven por la emocionalidad y no por la convicción, por la revelación, pierden el sacerdocio, son desechados del sacerdocio por el mismo Dios. Entonces, la gente que se mueve por la emocionalidad no tiene identidad de sacerdocio, pierde la visión. Por eso hay tanta gente charlatana. Por eso hay tanta gente que profetiza en el nombre de Dios y tal profecía nunca habló Dios. Porque no hay identidad. No conocen al Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. O sea, a tanta gente herida por ahí. Tanta gente lastimada por lo mismo. Porque no hay identidad de sacerdocio. Porque el sacerdote es aquel que enseña también la palabra. El sacerdote se tenía que conocer la ley, se tenía que conocerse la palabra. Aquí en Cristo nosotros debemos conocer la palabra de quien habla. El sacerdote es aquel que estudia la palabra y también la transmite, la enseña, restaura, ministra, intercede. Es el que está adelante, es el representante de Dios aquí en la tierra, el sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. ¿Se entiende? Y me asombra, hay una parte en el libro de los Hechos que Pablo va a cierta ciudad. No sé si usted lo ha leído, y se encuentran con cristianos, se encuentran con algunos seguidores, algunos cristianos, y Pablo les hace una pregunta bastante peculiar. No le hace una pregunta, le dice, ¿han recibido al Espíritu Santo? Pongamos un sinónimo, saquemos Espíritu Santo con todo el respeto que el Espíritu Santo se merece, y pongamos, ¿han recibido la identidad de sacerdocio? Y ellos quedaron así como mirándose. Yo, Espíritu Santo, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo, le dijeron. Aquí póngale Espíritu Santo, identidad de sacerdocio. Y Pablo, yo creo que quedó pasmado, dijo, no, nosotros nos bautizamos en las aguas, pero no hemos recibido ni bautismo del Espíritu, no habíamos escuchado del Espíritu Santo, habíamos escuchado de la salvación, pero más allá no conocemos nada más. Y Pablo dice que él impuso las manos sobre los cristianos y dice que al instante fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, se les fue otorgada por medio del Espíritu Santo la identidad de sacerdocio. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el único que la puede dar es el Espíritu Santo. Nadie más. Y hay una generación de cristianos que hoy día, que lo que estoy hablando puede que me estén viendo, y les pregunto, ¿han recibido la identidad de sacerdocio? Y a muchos me están viendo, ni siquiera habíamos escuchado eso. ¿Qué es eso? ¿Me lo puede explicar? Y si hay muchos que me están viendo ahora, no, yo nunca en mi vida había escuchado la identidad de sacerdocio, primera vez que la escucho. Y no voy a estar como Pablo y decir, oh, ¿cómo se le ocurre? No, para mí es totalmente normal, porque esto nos enseña. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al diablo le gusta tenernos secándonos en la banca. Estamos como la vara de Aarón, secos, pero la vara de Aarón reverdeció. Y lea bien dónde reverdeció. Dice que las varas fueron llevadas al tabernáculo, fueron llevadas delante de la presencia de Dios. Entonces, tú puedes reverdecer de tu sequedad, puedes reverdecer solamente en la presencia de Dios. Celebre eso, alégrese por eso. Hay esperanza. Usted puede tener identidad de hijo, adquiriendo y estando en la presencia de Dios. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante que estemos en la presencia y habitemos en su presencia. A mí me ha pasado que he estado en la calle y Dios me dice, anda ya, ministra ya, habla acá, profetiza aquí, evangeliza acá, haz esto otro. Y yo no estoy en un culto. Y yo no estoy con los cánticos, no hay atmósfera creada, no hay nada. Dios me dice, anda. Porque la identidad de sacerdocio te hace trabajar donde sea. Usted ve a los sacerdotes católicos, a los curas, a las monjas. Ellos andan vestidos de sacerdotes todo el día.
Algunos, usted lo ve en la calle y todo el mundo dice, él es sacerdote, él es de la Iglesia Católica. Pero nosotros no necesitamos vestirnos de una manera adecuada para tener identidad de sacerdocio. Debemos vestirnos de la presencia de Dios y ya basta. Basta y sobra. Entonces, hoy día tenemos esta generación de jóvenes. ¿Por qué tenemos una generación de jóvenes que no quieren acercarse a Cristo? Porque los que ya estamos dentro de la iglesia le mostramos un evangelio aburrido. Un evangelio que es ir a sentarse, cantar, levantar mano e irse a casa. A escuchar a un loco que se para al altar y hablar quizá qué cosa que nadie entiende, porque muchas veces hay cosas que gente no entiende cuando uno predica. Y Jesucristo tenía la capacidad, el que tiene identidad de sacerdote, Jesucristo tenía identidad de sacerdote y en la cruz manifestó la identidad de sacerdote cuando murió. Él hizo la mayor obra de intercesión en la cruz. Entonces, Jesucristo tenía la identidad de sacerdote porque el sacerdote tiene que tener la capacidad de explicarle, así como a los letrados, como a los que no tienen letra, explicarles la palabra. Y hay sacerdotes que no tienen esa capacidad. Nosotros deberíamos tener esa capacidad de que alguien entienda así como el que entiende ¿cómo se dice? El entendido de la palabra, como que el que no entiende la palabra, saber explicárselas. Es el que tiene identidad de sacerdocio, que sabe explicar la palabra a cualquier persona. ¿Se entiende? Entonces, debemos tener esta identidad 24/7. Porque tú no sabes cuándo la vas a usar o cuándo la vas a necesitar. Nosotros no sabemos. Simplemente trabajamos en la presencia de Dios. Y hay gente que dice, mi hermana puede dirigir el servicio. Tú puedes decir, amén, gloria a Dios. Pero debemos trabajarle a Dios con dicha identidad. Debe ser una realidad. Si tiene alguna pregunta, mi hermano, esto yo voy a hacer un paréntesis. Si tiene alguna pregunta relacionada del tema o de otro tema, quiero que la haga por los comentarios porque adivino no somos, ya, no soy adivino. Y si tiene alguna pregunta relacionada, escríbala en los comentarios y se la vamos a responder. Obviamente relacionada a la palabra, no me va a preguntar de mi vida privada porque eso no le voy a responder, ¿ya? Entonces, esta identidad es bastante importante, no menor a las demás que ya hemos mencionado, la identidad de hijo y de reino. Ciertamente la identidad de sacerdocio todos podemos tenerla, pero solamente la adquirimos habitando en la presencia de Dios. Entonces hoy día debemos llegar a ese nivel de habitar en la presencia de Dios. Son pocos los que llegan a ese nivel. Habitar no es ir todos los días al culto, no. Habitar en la presencia de Dios no es estar todos los días en la iglesia. No. Habitar en la presencia de Dios no es ser el que más compra o el que más ofrenda o el que más diezma, no. Habitar en la presencia es amar la presencia de Dios. Desesperarte, que el Espíritu Santo sea una realidad en ti, que lo sobrenatural sea una realidad en tu vida. Eso es habitar en la presencia de Dios, que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en el colegio, en el liceo, la universidad, ¿cómo se llama? En el trabajo, en el hogar, cuando vayas caminando por la calle, ahí esté el Espíritu Santo contigo. Y así los jóvenes, los adultos, se van a enamorar de la presencia de Dios. Yo cada vez que explico esto del Espíritu Santo, porque una cosa es sentir la presencia y otra cosa es tener al Espíritu Santo. Una cosa es eso y otra cosa es lo otro. Algún día vamos a dedicar un programa solamente a eso, pero este no. Ya una transmisión solamente a eso. Debe ser una realidad en nosotros. Cuando yo explico siempre esto, hay gente que me mira así como... Le brillan los ojitos, quedan encantadas y como, oye, hábleme más de esto porque nunca lo había escuchado. Entonces, el día debe ser una realidad. Cuando el Espíritu Santo sea una realidad en nosotros, nuestro diario vivir va a ser de novedad de vida. Porque los cristianos debemos ir, dice la palabra, en novedad de vida. Volvemos a leer el versículo base. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Adán y Eva, volvemos a Adán y Eva, eran sacerdotes. Ellos hablaban con Dios cara a cara. Los sacerdotes son los que ministran, los que están con Dios. Adán y Eva tenían identidad de sacerdocio. ¿Se entiende? Entonces, Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara.
La palabra no declara cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en Edén, pero no, para llevarse a hablar con Dios tuvieron que, yo creo que estar mucho tiempo. No, no sale la palabra, no lo describe, pero estuvieron tanto tiempo en Edén que ellos pasaban tiempo con Dios. Dice que Dios los buscaba, dice que se paseaba por medio del huerto para hablar con Adán y Eva. Imagínate, escuche bien esto, imagínate que Dios te busque, que no seas tú buscando a Dios. Que Dios te busque, que Él sabe tanto que tú vas a estar disponible para Él, que sea Dios buscándote. Qué glorioso, ¿no? A mí me pasó una vez que estaba orando en mi habitación, hace años atrás, unos 2, 3 años. Estaba orando en mi habitación y estaba entendiendo recién estos misterios que te estoy revelando hoy día. Estaba recién. Y me gustaría que estos misterios llegaran a más gente, mis hermanos. Te invito a que nos comparte la transmisión, que nos siga en las redes sociales. Gracias a Dios que vamos a hacer un espacio publicitario. Hemos llegado recién a 120 seguidores en la plataforma TikTok. Queremos llegar a más, queremos llegar a los 1000 para poder hacer estas mismas transmisiones, hacerlas allá, hacerlas aquí y también hacerlas en TikTok para que la gente de allá nos pueda también ver y ser edificados por esta transmisión, este stream. Ya, entonces sigo con mi historia. Estaba en mi habitación orando y me llaman a almorzar y yo bajo a almorzar. Entonces, cuando bajo a almorzar, yo estaba hablando con Dios y en mi habitación había una atmósfera de gloria, había una presencia de Dios espectacular, había algo que no te lo puedo explicar con palabras. La presencia de Dios estaba como materializada, no sé cómo explicarte, que yo podía palpar, yo hacía así y podía sentir la presencia de Dios, no sé cómo explicarlo, que era como que estuviera caminando a ver, es como estar sumergido en el agua, pero caminar por el agua, no tocar fondo, pero poder caminar por ella. Es como nadar en la presencia de Dios, no sé cómo explicarlo. Tienes que vivirlo para poder entenderlo. Entonces, ¿cómo se llama? Me llaman a almorzar y yo bajo a almorzar, pero esa atmósfera seguía en la habitación, seguía ahí. Ya, y yo termino de almorzar y escucho la voz de Dios. No, espera, me adelanté. Y yo sentía pisadas en la habitación arriba, en el segundo piso. Yo, pisada, dije yo, a alguien, algún espíritu inmundo que ande por ahí. Y no fue nada de eso. Y escucho la voz de Dios que me dice, Diego, yo te estoy esperando en tu habitación. Porque una cosa es que tú busques a Dios y la otra es que Dios te busque a ti. Qué hermoso. Todos deberíamos llegar a ese nivel, que Dios sea tanta nuestra hambre por Dios, que no seamos nosotros que tengamos que buscar a Dios, sino que Dios diga, voy a buscar a Diego, voy a buscar a Juanita, voy a buscar a Dominique, a Carla, a Carmen, a los que me estén viendo, voy a buscarlo porque es tanto sonero que me gusta pasar tiempo. Cuando a ti te gusta pasar tiempo con alguien, tú lo buscas, lo llamas, le escribes por WhatsApp, les mandas algún videito, los buscas. Cuando a ti te gusta pasar tiempo con alguien, tú buscas a esa persona. Imagínate que al Espíritu Santo le guste pasar tiempo contigo. ¿Y cómo logramos eso? Que a nosotros nos guste pasar tiempo con Él. Y ya no seríamos nosotros buscándolo a Él, sino que Él nos buscaría a nosotros. ¿Y cómo lo hace Dios? Nos empieza a despertar por las noches o no nos deja dormir. Empezamos a tener una relación directa con el Espíritu de Dios, con Dios mismo. Empezamos a... Dios no es... La voz de Dios no es vaga. Dios no tiene que usar medios como sueños o profecías, sino que eres tú y Él, nadie más. Tú y Él hablando con Dios, tú y Él. Y sea Dios buscándote. No tú buscando a Dios. Porque dice Dios, a mí me gusta pasar tiempo con este. A mí me gusta pasar tiempo con esta. Porque, a ver, te voy a poner este ejemplo, un ejemplo bastante, a ver, medio cómico. ¿A ti te gusta pasar tiempo con gente quejona que siempre se queja de todo? Si a mí no me gusta, yo creo que a usted tampoco, a Dios menos. Porque muchas veces cuando buscamos a Dios, solamente lo buscamos para quejarnos y para llorar.
Pero si te busca alguien que te gusta pasar tiempo, que es divertido, tú miras el tiempo y dices, ¿cuánto pasó tantas horas de conversar, de reírse, de la anécdota, de pasar tiempo juntos? Una amistad, un amigo, una amiga que te guste pasar tiempo. A Dios también, ¿por qué no? Dios buscó a Abraham, por eso dice que Abraham fue constituido amigo de Dios. Imagínate, amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque a Dios le gustaba pasar tiempo con Abraham y Abraham tiempo con Dios. Y Dios dice, a mí no me gusta pasar tiempo con quejones y que siempre estén llorando, María Magdalena, siempre están llorando. Y María Magdalena lloró tanto. Entonces, si a Dios no le gusta pasar tiempo con gente quejona, exactamente escucha tu queja, escucha tu súplica, escucha tus peticiones. Sí las escucha. Dios jamás deja de escuchar a sus hijos. Está ahí escuchándote atentamente. Él no está así como indiferente, como ya háblame. No, Él está atentamente. Pero qué mejor que tú vayas y le digas, ¿cómo está Dios hoy día? ¿Cómo está? ¿Cómo están los asuntos del reino? Y que Dios te responda y te diga, estoy así de esta manera. ¿Cómo estás tú? Y que Dios le guste pasar tiempo contigo. Qué glorioso sería que cada uno de nosotros, de los que me estamos viendo, seamos como, tengamos identidad de sacerdocio y que a Dios le guste pasar tiempo con nosotros. Ciertamente a Dios le gusta pasar tiempo con sus hijos, pero Dios también quiere pasar tiempo, que no lo busquemos nosotros a Él, si muchas veces lleguemos al nivel que Él nos busque a nosotros. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos bendiga en esta tarde gloriosa de día martes 14, que muchos están descansando en sus hogares, vuelven del trabajo, vuelven de los estudios y están escuchando a este cuatro ojos, están escuchando acá mi vida. Y les agradezco también por estar acá, escuchándome. Ciertamente usted no tiene la obligación de escucharme, pero si usted está escuchándome en este día es porque sabe que algo edificante va a escuchar, algo edificante va a recibir. No es tu obligación estar acá. Si tú perfectamente puedes pasar la transmisión, pero estás acá porque sabes que algo edificante y algo de Dios, algo que está en el corazón de Dios vas a recibir. Y le damos gracias a Dios por eso. Te doy gracias a ti, también a todos los que nos ven, a los que nos comentan, a los fieles, ¿cómo se dice? A los que ven, ay, tiene un nombre, a los, ya no sé, a los que nos ven, a los fieles que nos ven, le doy gracias porque, como le vuelvo a repetir, no es tu obligación estar acá, porque ciertamente usted no pertenece a mi congregación, usted tiene su congregación, pero usted está acá. Usted está acá para apoyar, para que esto crezca y para que más gente sea edificada. Mis espectadores, ahí está, me están ayudando. Gracias, Connie. Los espectadores, ¿ya? Le damos gracias a todos los espectadores que nos ven. Ya, como le voy a repetir, usted no es de mi congregación, somos del mismo, pertenecemos al mismo Dios, tenemos al mismo Padre, pero usted no es de mi congregación, entonces no tiene ninguna obligación a verme. Pero usted lo hace porque sabe que es edificante y mi objetivo, mi sueño es no solamente llegar a la generación adulta, sino también llegar a la generación joven. Si usted ve por acá, en este lado de acá, en esta parte, aquí está el logo de la congregación, Ministerio Encendiendo Generaciones. No dice encendiendo jóvenes, dice encendiendo generaciones, porque queremos llegar a toda generación, tercera y cuarta generación si es posible, queremos llegar lejos y que la gente vea todo esto, ¿no? Este programa no es solamente para la gente joven, este programa es para todo tipo de edad, esta transmisión es para todo aquel que quiera crecer, todo aquel que quiera conocer a Dios. Todo aquel que tenga hambre de Dios es bienvenido a este programa. Todo aquel que tenga ganas de saber que hay un Dios glorioso y que está vigente y que hace maravillas, este programa es para ti. ¿Ya?